Ok, todo suyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición. Un segundito por acá. Todos de verdad muy bienvenidos a esta nueva edición de Encuentros y Actualidad. Es un gusto para mí acompañarlos. Realmente es todo un privilegio, sobre todo por el tema y la importancia que tiene el tema que vamos a compartir en este encuentro de hoy. Quiero además dar esa bienvenida también en nombre de todo el equipo que conforma a la ICF Capítulo Venezuela, en nombre de todo el equipo, a todos los presentes y también a las personas que están conectándose a través de la transmisión a través de Facebook, igualmente a todas aquellas personas que verán en diferido entonces este maravilloso encuentro. Hoy, pues, como les decía, con un tema súper interesante como es el referido a las metodologías ágiles y el coaching de equipos. En un contexto en el cual, pues, estoy segura que absolutamente todos ustedes han conocido, estoy segura que han escuchado hablar de metodologías ágiles, estoy segura que en algún momento se han topado con algo relativo a la metodología ágil y a esa aplicación a través del coaching profesional. Nos acompañan hoy dos invitadas de lujo. Vamos a ver si les tenemos, sé que teníamos a Kareli en la sala, vamos a validar, pero se les presento. Kareli Paredes, mentora de líderes, coach ejecutivo y coach de equipos, además de ser diseñadora organizacional. Bienvenida, Kareli, a Encuentros y Actualidad. Y en sus redes sociales, luego nos las compartirá también, @K Paredes León. También tenemos invitado en la noche de hoy a Leila Suárez, psicóloga, trainer de la ICC, Master Coach, coach organizacional, coach de equipo y miembro, por supuesto, de la ICF Venezuela. Para absolutamente todos, bueno, sobre todo para nuestras invitadas, una feliz noche y bienvenidas a este espacio maravilloso. Les saludamos. Ya había Leila. Hola Leila, que no te había visto antes de comenzar a hablar. Bueno, bienvenida. Vamos a tener una ronda de saludos, de bienvenida, y nos gustaría entonces tener ese primer contacto con ustedes. Les propongo que iniciemos con Kareli. Adelante. Wow, bueno, agradecidísima por estar otra vez aquí en ICF Venezuela. Honrar siempre a nuestras maestras y a nuestros maestros del coaching, de verdad, pues un saludo a cada uno de los que aún permanecen en este plano y otras 2, 3 de mis maestras que han partido, pues igual un saludo para ellas. Honrar la compañía de Leila, porque nos encontramos en estos espacios. Y aquí le voy a hacer una propuesta indecorosa a Leila en público. Tengo que decir, tenemos que trabajar juntas, porque definitivamente siempre coincidimos en estos espacios y sobre todo en lo particular Te sentimos tengo una propuesta, Kareli, te tengo una ¿viste? propuesta. Gracias. Nada de Sentimos casualidad. nada, sentimos reciprocidad. A mí me hace mucho sentido lo que ella siempre comenta, conversa y bueno, pues me hace mucho sentido. Así que bueno, gracias y saludo a todos los que hoy están aquí presentes y que nos están escuchando por Facebook, los que nos verán en diferido también. Muchísimas gracias por estar aquí y por confiar en nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Kareli. Vamos a ver. Leila, hola, buenas noches, bienvenida. Hola, Claudia. Bueno, Carolina, un gusto. Además que me agarraste totalmente fuera de base, dándome el pitazo de alerta. Tengo una confusión ahí entre los horarios. Bueno, tenía algún pensamiento y Carolina y que ¡epa! Así que, bueno, igualmente para mí un súper honor estar con ustedes acompañándome, que me hayan escogido junto a Karelis para participar en este Zoom de hoy, en este webinar. Además, Kareli, efectivamente, cuando
Carolina me compartió que era contigo, y yo dije, wow, no, definitivamente aquí hay algo astrológico y estamos llamados por el destino a hacer algo, y además algo asociado a equipos. Esto tiene que ser una señal de la vida. Así que te tomo la palabra y ya te tengo por ahí lo que es. Luego, en serio, conversamos. Qué maravilla. Bueno, bienvenidos nuestras dos invitadas de esta noche, de este encuentro, de estos encuentros de actualidad, y además bienvenidos todos los participantes. Y qué bonito. Yo creo mucho en la magia buena, y nos damos cuenta que hay encuentros que causan magia, como la magia de que ustedes entonces se conjuguen para hacer algo. Ya pronto, en algún momento ustedes nos contarán qué será eso que sale entre Carelli y y muy Leila. pronto. Pero no les voy a dar el batacazo por aquí. Qué bueno. Eso va a ser No, después. en algún momento tendremos la primicia. Bueno, fíjense, la mejor manera, pensando, bueno, cómo iniciar a hablar de metodologías ágiles, porque, bueno, nada más que su nombre nos dice que el asunto debe ser ágil, ¿ok? Entonces, la mejor forma que consideramos que es para iniciar es precisamente explicar algo que probablemente muchas personas ya en este entorno asociado con el coaching, con el desarrollo organizacional y con todos los temas que manejamos, que quizás lo hayamos escuchado mucho, pero que es bueno como dar ese inicio, o sea, explicar de qué estamos hablando o cómo podemos explicar en palabras muy sencillas qué son las metodologías ágiles. Y ya aprovechando que tenemos a Leila en pantalla, yo iniciaría con ella, Leila, ¿qué es para ti? Y luego desde la perspectiva de Carelli, ¿cómo podríamos explicarlo en palabras muy simples? Para mí, las metodologías ágiles, ¿sí? Son procesos que invitan a la transformación de las personas. No es posible introducir ningún proceso metodológico en ningún tipo de organización si no hay un proceso de transformación personal y, por ende, un proceso de transformación cultural. Creo que más simple que eso es para mí imposible. Y eso, por supuesto, toca todo lo que es la razón de ser de la existencia del coaching en las organizaciones, que es acompañar justamente a los ejecutivos, a los equipos, a atravesar esos espacios entre lo que tienen hoy hacia eso que quieren para poder construir posibilidades. Gracias, Leila. Bueno, tomaba, así como con una pinza de tus palabras, transformación personal y transformación cultural dentro de las organizaciones. Eso lo tomo de esa explicación sencilla que te hemos solicitado. Carelli, desde tu perspectiva, ¿cómo podemos entonces explicar qué son las metodologías ágiles, incluso para quien quizás primera vez que escucha el tema? Wow, gracias. A ver, me siento más cómoda hablando de filosofía, ¿sí? Por lo que dice Leila también, ¿no? Tiene que ver con la transformación cultural, la transformación de las personas y nuevamente la transformación cultural. Es simbiótico entre en esos dos tipos de transformaciones. Y resulta en la transformación organizacional. Y entonces, ¿por qué o para qué, Claudia, hablo de filosofía ágil? Porque no va a suceder en la organización si primero y durante, no solamente en un principio, como dice Leila, de proceso, sino no solamente en un principio, sino durante el uso de las metodologías. Y más allá de eso, de resultar en un producto, el ejecutar un proyecto a través de una filosofía ágil, sí no pasa por las personas, ¿sí? Y allí nos encontramos nosotros con algunas palabras claves, pero antes de las palabras claves, para mí es mostrar, bueno, en qué contexto estamos viviendo, que seguro todos lo han escuchado, no solo lo han escuchado, sino que les ha pasado por su cuerpo y lo estamos viviendo ya, es el mundo VICA, y desde ese espacio, pues es necesario montarse pues en esas siguiente ola
que tiene que ver con la filosofía ágil, ¿no? Y allí hay unas palabras muy claves y yo me atrevo porque tomé nota de alguna de ellas y tiene que ver con, mira, palabras claves como trabajar juntos, encuentros frecuentes, cara a cara, que lo único que nos separe sea este cristal, esta pantalla, pero que podamos conversar constantemente. Es trabajo en equipo, así que cuando me hicieron esta invitación en el acto pensé fue en coaching de equipos, ¿sí? La filosofía ágil en los espacios en los que he estado, en los espacios que he escuchado a otros estar, pasa por trabajar en equipo. Y trabajar en equipo no solo el equipo de proyecto, sino el equipo, hacer equipo con el cliente o con los usuarios de ese proyecto o los beneficiarios de ese proyecto. Entonces, de eso se trata, ¿no? Entonces, para mí así es filosofía y es una filosofía de transformación personal, transformación de equipos, transformación cultural y entre ellas se tienen que alimentar, simbiótica la relación y produce una transformación organizacional, ¿no? A eso me refiero. Gracias, Sí, Kareli. y retomando, Adelante, si me permite, Claudia, adelante, las claro. palabras de Carelli, que me encanta este baile, esta danza entre las dos. Bueno, y además encantadísimas, porque no solo de aquí a Germán, un grandísimo amigo. ¿Qué Sí. tal, Germán? Va súper serio por allá, atendiendo el webinar. Un súper experto, además les diré, en metodologías ágiles, por cierto, y en coaching de equipos. Y bueno, en este proceso hay algo importante que Karelis rescataba, y que yo quiero resaltar en relación a qué son las metodologías ágiles o cómo podemos mirarlas desde la organización, llámese una organización formal, independientemente de su estructura. Me refiero a una organización tradicional o una organización de avanzada, tipo startup, en emprendimiento, de los que hoy en día se están desarrollando aquí en Venezuela. Y es, por una parte, que el cliente está en el centro de todas las conversaciones. Y como diría Karchak, ¿sí? ¿Quién es el cliente? ¿Sí? Que no pensamos en equipos. Pues, señores, clientes es todo aquel a quien servimos. Entonces, si nos preguntamos a quién servimos, tendremos respuesta de dónde estamos poniendo foco en nuestras conversaciones y en función de ello, preguntarnos cuál es el nivel de satisfacción que tienen en este momento esos clientes. Y por ende, ¿a qué estamos llamando resultados? Porque las metodologías ágiles nos invitan justamente a mirar a quienes tenemos alrededor, cómo conversamos con estas personas, qué nivel de satisfacción tienen esas personas en relación a la forma como nosotros interactuamos y por ende, ¿a qué estamos llamando resultados? Es decir, como diría nuestra queridísima y recordada Ivonne Hidalgo, señores, aquí el juego cambió y el juego que estamos jugando es otro. Gracias, gracias, Leila. Bueno, retomando justo ese aporte que querías resaltar de Carelli, me preguntaba yo que al leer de agilismo o de metodología ágil, o como lo llamó Carelli, que lo llamó filosofía, también lo vemos en muchas bibliografías como mentalidad ágil, es decir, nos damos cuenta que hay como diversas formas de apreciar todo el tema del agilismo, pero el agilismo viene del mundo del software. El agilismo viene de un mundo de desarrollo de productos en especial relacionado con el software. ¿Qué creen ustedes que ha hecho que migre y que se expanda de la forma en la que se está expandiendo el agilismo, como decías tú, Leila, no solo en organizaciones, vamos a decir, tradicionales,
más allá que, por supuesto, también en organizaciones que están asociadas con tecnología o con economía colaborativa, pero ¿qué es lo que ha hecho que el agilismo desate o genere tanto interés para quienes se dedican a atender a las organizaciones y para las organizaciones mismas? Leila, si quieres, como estás acá nuevamente en pantalla, te hago la pregunta a ti en primera instancia. Le dejo el bate de este primer turno a Carelli y después sigo yo, porque yo acabo de hablar. Lo agarro. Después me dice acaparadora. Agarro el bate, golpeo el terreno y lo tomo. Sí, a ver, lo fundamental es el mundo VICA, lo volátil, lo incierto, lo complejo y lo ambiguo, pero sobre todo lo complejo. El mundo, lo complejo que estamos viviendo hoy en día, que no es lo mismo, ni es sinónimo de complicado, ni es sinónimo de difícil. Son dos términos que no son sinónimos. Y de ahí deberíamos partir y responder el qué hace que se haya expandido como se ha expandido, y por eso más que entonces yo decir metodologías, porque se las dejo a otros, diría que déjenme a mí la parte de filosofía así para las personas, para los procesos, para los equipos, es porque un mundo complicado o una situación complicada igual tiene una manera de resolverse, ¿sí? Buscas a un experto y seguro le vas a encontrar solución. Una situación compleja requiere, y este otro término y este otro, sí, término me encanta, y es una situación compleja requiere gestionar la diversidad. Gestionar diversidad, porque es que solo a partir de la diversidad es que vamos a poder resolver esas situaciones. Requiere de cultura del encuentro. Hablamos de transformación cultural, pero sobre todo requiere de cultura del encuentro, que los equipos de trabajo se encuentren, que los equipos, y cuando hablamos de encuentro, que conversen, que planteen sus situaciones, que valoren cómo se están sintiendo, que midan sus resultados, pero que sobre todo reflexionen en equipo. Y entonces para ello se requiere de una cultura del encuentro. Entonces yo pienso que eso es lo que ha hecho, ciertamente viene del software, pero ¿qué hace que se haya expandido? Es ese mundo VICA que estamos viviendo y sobre todo esa necesidad de resolver esas situaciones que solos, aparte que solo no podemos, y que requerimos de la diversidad, de gestionar la diversidad de pensamiento y la diversidad de criterios en una organización. Y que qué bueno que incluyamos en esa diversidad de criterios a los clientes. Entonces, de allí es donde yo veo que ha tomado muchísima fuerza. Excelente, Carelli. Gracias por esa aproximación. Leila, ¿hay algo que le quieras agregar a ese enfoque filosófico? Adelante. Totalmente. Es que mientras que Carelli compartía, ¿sí? Yo estaba conectándome con que sí, es un enfoque filosófico, pero quizás cuando pensamos en filosofía, wow, podemos imaginarnos, no sé, a Platón, Aristóteles, wow, y por ende es algo muy complejo y como difícil de digerir, ¿no? Y además uno piensa en software y piensa así como Matrix, los ¿sabes? ¿No? Los códigos verdes y aquello indescifrable para los que no somos codificadores, ¿sí? Programadores, etcétera, naturales de esa área. Y realmente no, ¿sí? Porque esa filosofía es justamente una forma o nos invita a una forma de ser y de estar en el mundo. Y esa forma de ser y estar en el mundo, tal y como lo planteaba Carelli, en un mundo que no solamente es VUCA o VICA, o BANI, o las siglas que le quieras poner, la última es TUNA, ¿sí? Turbulento, incierto, novedoso, ambiguo, o sea,
vamos a seguir de sigla en sigla, al final, ¿sí? Es incertidumbre y al final es cambio. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Un poquito de lo que tú quieres de manera natural, ¿sí? De manera empírica, sin saber nada, sin ponerle nomenclaturas a esto, es un poco de tierra, ¿sí? Es un poco de dónde me agarro. Y me puedo agarrar de lo que es simple, ¿sí? ¿Y de dónde viene esa simpleza? Ah, bueno, lo que decía justamente Carelis, de el poder aproximarme a otro. ¿Y quién es ese otro? Aquel a quien yo agrego valor y que me puede, en consecuencia, agregar valor. Es decir, de aquel con el que me encuentro, porque además, en una situación tan compleja como esta, dígame ahora, con todo este tema, no solamente del manejo de cambios, sino de no estar con la proximidad con la que estamos habituados, o a la que estamos habituados, me hago cargo de lo que estoy diciendo, entonces quiero un poco de cercanía, ¿sí? Quiero un poco de estar en contacto. Y entonces el estar cara a cara. Y adicionalmente a algo que se suma a este proceso es que me invita a el poder, a tener que, no a poder que, a tener que poder encontrar soluciones novedosas, diferentes, lo que llamamos fuera de la caja, a problemas que anteriormente no estábamos enfrentando y que quizás ni siquiera vislumbrábamos o teníamos en la mejor prospección de futuro que hubiésemos hecho, ¿sí? Tipo Matrix. Por ende, ¿a qué me llama? A poder compartir o intervenir en mundos en los que ni siquiera había pensado que iba a tener que intervenir. Y de allí que hoy esto sea una pareja, ¿sí? Porque es un tema más que de parecer, más de parecer a que sea una moda, ¿sí? Es una necesidad. Es o te adaptas a esto o vas a quedar como los dinosaurios. Triste, pero cierto. Así es, gracias Leila. Fíjense algo, tomando tus palabras, hablando de soluciones novedosas, quienes estamos hoy en sala, quienes están conectados a través de Facebook, quienes luego consultan todo ese material extraordinario que se cuelga en el canal de la ICF, seguro que están ávidos de decir, bueno, está bien, me parece muy bueno la idea, todo lo que observamos y que nos lleva a considerar la mentalidad ágil o la filosofía ágil es maravilloso, pero ¿cómo será ese transitar? O sea, ¿qué han visto ustedes? Que ya, aunque esto no es tan novedoso que digamos que nació ayer, pero sí se está como en pleno desarrollo, como en pleno que le estén prestando atención incluso las grandes organizaciones. Desde su experiencia, lo que ustedes ya han logrado apreciar, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo pasamos de lo tradicional, como decías tú, de la cartilla, del examen que ya pasó? ¿Cómo es que hacemos entonces para iniciar ese tránsito, ese camino, ese recorrido hacia a esa mentalidad o esa filosofía ágil en la organización? ¿Por dónde podemos comenzar? ¿Cómo podemos verlo como proceso? Y se los dejo libre escogencia, si quieres, Carely, Vale. tomar la palabra, Gracias. o Leila, quien quiera primero, pero ¿cómo sería ese proceso? A ver, ¿cómo es ese proceso? Bueno, inevitablemente escuchando a Leila me traen algunos temas al recuerdo, pues, de esas experiencias vividas, ¿no? Leila habla de cable a tierra, Leila habla de gestión de cambio, de pensar fuera de la caja. Entonces yo automáticamente me fui a un equipo de trabajo. Es un caso muy interesante, es una empresa comercializadora, está en Venezuela y en Panamá. Trabaja con una marca exclusiva y en octubre del año 2000, es que hay una parte de los 2 años que perdimos con la pandemia, ¿no? Que uno dice, ¿para dónde estoy, no? Octubre del año 2019. Ya tenían un año intentando implementar una ERP,
Y cuando quienes conocen de software, conozco muy poco, solo lo uso, pero cuando hablamos de ERP es algo muy grande. Es un software integrado, pero que se queda con respecto a los otros tipos de software administrativos o software para empresas, se quedan todos los demás pequeñitos, ¿no? Una ERP y una ERP como Odoo. Odoo es un software que incluso para empresas que cotizan en la bolsa americana, y en otras bolsas sí, bolsas de valores, empresas que se enteran, inversionistas que se enteran que hay empresas que trabajan con Odoo, pues confían un poco más en esas empresas por el tipo de ERP que la soporta. Aquí en Venezuela ya tenían como un año desarrollándolo, pero no lograban avanzar. Yo trabajo con ellos como 4 o 5 años, estaba en otras áreas de la compañía haciéndoles coaching y todo esto. Y les dije un día, déjenme entrar ahí, yo no sé nada de ERP, no sé nada de Odoo, pero si promovemos la cultura del encuentro, si dejamos a un lado la armonía artificial y si construimos confianza en el equipo y la construimos constantemente, vamos a ver qué resulta. Un año después, octubre del 2020, levantamos la bandera y dijimos, aquí estamos y está funcionando. ¿Sí? Un año después, no, perdón, eso fue 2020. Diciembre del 2020 ya teníamos parte del sistema implementado. Ojo, un solo experto en ERP, en ese Odoo externo. Todo lo demás lo construyó el equipo de trabajo. ¿Sí? Y usaron ese chico que trajo la metodología ágil y todo eso, empezó a utilizarla. Pero si no partimos y si no comenzamos por la cultura del encuentro, si no comenzamos por mostrarle a cada uno de los miembros del equipo de trabajo, y recuerdo a Leila con cable a tierra, si no le mostramos cómo identificar cómo se está sintiendo en esas reuniones de equipo, si no son capaces de dejar a un lado la armonía artificial y construir la confianza, el software no echa adelante. Cualquier proyecto no ocurre, porque los proyectos son hechos por la gente, por las personas. Entonces, esa ha sido la experiencia. Ya este año van a cumplir un año, ya van a las tiendas a nivel nacional con el Odoo, ¿sí? Esta empresa. Y fue a hacer esto, los acompañé apenas desde octubre hasta febrero, marzo de este año, ¿sí? Y luego de eso lo soltamos. La semana pasada me volví a reunir con la líder de ese proyecto interno dentro de la compañía creció, se, se creció, se desarrolló en la medida en que se fue. Ahora, ¿todo esto ocurrió por el Odoo, por el ERP o porque Carelli los acompañó? No, porque cada uno de ellos se permitió mostrarse vulnerable. No existe la confianza verdadera, no existe la armonía en un equipo si las personas no se permiten mostrarse vulnerables. Decir me equivoqué, decir eso que hicimos y le llevamos y le dedicamos un mes, ¿saben qué? Olvídenlo, no funcionó. Declarar sus errores, reflexionar como equipo. Las reuniones frecuentes las hicimos semana a semana, cada 8 días, los viernes a las 10 de la mañana había reunión de Odoo, reunión de Odoo. Y esa frecuencia, esa cadencia, ese tempo fue el que le marcó junto con esa posibilidad de encontrarse y de manifestar sus desaciertos, incluso de reclamarse. Pero todo eso pasa fundamentalmente por permitirse, no mostrarse, sino permitirse sentirse vulnerable ante los demás, declarar no sé, ¿sí? Declarar me equivoqué. Y por ahí comenzamos. Entonces, creo en la filosofía ágil y creo en el trabajo en equipo. Bien. Gracias, Carely. Bueno, Carely nos habla de ciertos aspectos claves, hablando de procesos, ¿no? De paso a paso, de esa intervención del coach dentro de una labor que se venía desarrollando. Nos habla tú, Carely, de que lo importante que es la frecuencia dentro del proceso, que debe llevar esa frecuencia bastante elevada, y nos hablas y haces mucho énfasis en la cultura del encuentro y en que los integrantes de ese equipo
tengan espacio y las condiciones para permitirse ese nivel de vulnerabilidad de poder expresar aciertos y desaciertos. Leila, ¿qué agregarías tú hablando de un paso a paso en la aplicación de la mentalidad ágil en nuestras organizaciones? ¿Qué otro paso le incorporarías? Fíjate, yo quiero resaltar, ¿sí? Algo que está tácito en el caso, ¿sí? Que amablemente nos compartía Carelis. Y yo he tenido dos experiencias que me hablan de lo contrario, ¿sí? ¿Y qué es lo contrario? Es que si el liderazgo, es decir, no las bases solamente, porque no llueve de abajo para arriba, ¿sí? Sino que si los altos liderazgos de la organización no están dispuestos realmente a jugárselas en relación a esta declaración, que es la implantación de las metodologías ágiles o una metodología ágil, y en función de ello emprender un proceso de transformación cultural, ya sea bajo los parámetros que ellos decidan estratégicamente elegir en una inversión total y cambio radical que baña toda la organización, o iniciar con un proyecto, pero el liderazgo tiene que estar dispuesto a jugársela, dispuesto a colocar toda la energía disponible para que eso ocurra, no solamente como una declaración, como quien va a implementar el sistema SAP. Y entonces, bueno, hoy, amanecimos y hay que aprender algo nuevo. Y bueno, pasa a ser parte de la rutina. O como quien va a un cajero automático y, un día le cambiaron las características a ese cajero automático o al pago móvil, etc. Realmente aquí tiene que haber un compromiso total para darle viabilidad, para darle los espacios, para habilitar a los equipos, para transmitir realmente coherencia entre eso que se está planteando y las acciones que se van a ejecutar en consecuencia. ¿Por qué? Porque si no, se realiza una inversión y la inversión no solamente es económica, sino también en tiempo, en energía, en realizar una serie de acciones o incorporar una serie de procesos que luego no van a estar produciendo, mejor dicho, los resultados que la organización pudiese estar esperando, y la organización comienza a preguntarse qué está pasando, que todavía la gente no ha incorporado en cualquier nivel, sea donde se encuentre, esto que estamos llamando agilidad. Todavía ni siquiera lo puede definir y sigue asociando, como lo haríamos de manera natural, agilidad con rapidez. Y si me permites, Claudia, Adelante. un instante. El compromiso no se decreta. Lo recuerdo vivito. Hicimos nuestro kickoff, diría Germán. Yo trabajé, Leila, tenemos otra coincidencia. Yo con Germán trabajé un año, creo, más o menos. Sí, bien. Y aprendí de él estos términos, ¿no? Kickoff. Recuerdo con este equipo, yo les dije, bueno, hay que marcar un kickoff. Marcamos el kickoff del proyecto. Y como coach de equipo dije, lo primero que hay que hacer es declarar un compromiso. Y lo declaramos. Y recuerdo vivito la foto que le tomé a la declaración de compromiso, el mural de compromiso. Y constantemente recordábamos, y en cualquier momento en el que sentíamos que el compromiso no estaba en el nivel que se requería, volteábamos a la pizarra y decíamos, ¿recuerdan el compromiso? ¿Recuerdan el para qué de esto? ¿Recuerdan el propósito? O sea, ¿qué es lo que los mantiene atados? Es lo que siempre nombro como el arnés que me mantiene atado al proyecto. Entonces, ahora no basta con declararlo, sino constantemente reclamarlo.
constantemente recordarlo, constantemente pedirlo, constantemente mostrarlo y ofrecerlo. Entonces, eso es clave. Y para sostenerlo, para sostener el compromiso, no solamente hace falta mostrarse vulnerable, vivir la vulnerabilidad con mi equipo, con el equipo, sino también celebrar victorias tempranas. Entonces empiezan a aparecer aquí otras distinciones que no solamente tienen que ver con filosofía ágil, sino con gestión de cambios, gestión de equipos, y entonces es celebrar aquello que son victorias tempranas. Ahora, ¿qué le trajo o qué le aporta las metodologías ágil y la filosofía ágil? Que esas victorias tempranas están como más vistas, son más tangibles, es la palabra. Son más tangibles porque le vamos marcando los tiempos a esas victorias tempranas y las podemos celebrar porque las tenemos vistas. Y solo será una celebración de victoria temprana si el cliente que forma parte, ¿sí?, nos dice, esto es lo que, es por aquí voy, es por aquí van, esto es lo que yo estoy esperando, ¿no? Me estoy sintiendo satisfecho y me siento satisfecho cuando, entonces también celebramos victorias tempranas, ¿no? Entonces, por esa posibilidad que tenemos de hacer entregas progresivas o incrementales de parte, si hablamos del producto o del servicio. Entonces, eso también le suma. Entonces, fíjate, Claudia, que no es solamente, a ver, que la metodología ágil no es pura, no es pura, viene de experiencia, ¿sí? Viene como cualquier otro momento de la humanidad que va evolucionando, entonces, pero tiene que ver también con gestión de cambio y tiene que ver con celebrar victorias tempranas, ¿sí? Justo tenía eso allí en el tintero porque Leila nos dejaba esa reflexión del compromiso, nos hablaba del compromiso, tú lo has concatenado, Carelis, con más allá. Leila nos hablaba del compromiso de la dirección, de la junta directiva, de presidencia, de la gerencia general, y tú dices, bueno, pero también hay que contar con el compromiso y aclaramos que no es una bandera que se saca, ¿no? Nada más, y que se expone, sino que realmente el compromiso es algo que se vive. Lo tomo de allí y yo les decía que tenía en el tintero el tema de la gestión de cambio, porque hablar de cambio es muy fácil. O sea, hablar de cambio es así, rapidísimo, decimos, o bien sean estos ámbitos de formación o de intercambio de experiencias, también en el ámbito académico, incluso en el ámbito organizacional. Es muchísimo más fácil hablar de cambio que generar el cambio. Entonces, hablando de gestión de cambio, ¿qué dirían ustedes que es fundamental para comenzar a tener esos ambientes ágiles? Vamos a hablar porque ya lo estamos viendo como algo muy integral, con lo que arrancábamos, yendo de metodología a verlo como una mentalidad o como una filosofía, pero realmente, ¿qué elemento han visto ustedes que es clave para detonar el cambio, generar esos espacios ágiles o eso en general en la organización para que la agilidad deje de estar puesta en la cartelera para estar colocada en las personas? ¿Qué les ha funcionado? ¿Qué han visto? A ver, Claudia, yo me atrevería a traer una metáfora, porque además esta conversación ha estado entre nosotras llenas de metáforas, y voy a sumar una más, que es hambre por aprender, ¿sí? Yo aprendo a través de la experiencia. El cambio implica aprendizaje. No hay cambio si no hay una transformación de algo. Por ende, eso implica o está asociado a, naturalmente, el principio básico como psicóloga, ¿sí? de aprendizaje es ensayo y error. Por ende, es cometer errores, como decía Carelis hace un rato. Y de esos errores aprender. Y además, el abrirme, no solamente el que puedo cometer errores, sino que a consecuencia de esos errores, yo voy a someterme a la mirada del otro, es decir, la retroalimentación. Vamos a conversar
Y eso, no para que me digan qué lindo, qué linda, qué bella eres, wow, me encantan tus lentes, sino realmente para permitirme justamente crecer. Porque crezco es mirando, ¿ok? Ese espacio que no había visto. Cuando yo llego a mi cliente y le digo, ¿qué tal? ¿Qué bella esta propuesta? ¿Te gusta el celular? Ay, sí, qué lindo. Más, ¿sí? Tiene esto, esto y esto. Y yo estoy pidiendo esto y esto y esto. Ok, chévere. Vayamos atrás y escuchando esto, voy a traerte eso que me estás pidiendo. Por ende, tal y como plantea el emprendimiento, equivócate rápido, equivócate temprano y barato. Y en consecuencia, esto me invita a correr riesgos. Entonces tienes aprendizaje, el aprendizaje es compartido, como es compartido, nos estamos enriqueciendo, eso se va volviendo algo como muy sabrosito, ¿sí? En la medida que hay una práctica coherente dentro de la organización, se hace cada vez más fluido porque no está penalizado. No es que, ups, si me equivoco, entonces esto va a significar una reducción de sueldo o una amonestación. No, es que la organización necesita que esto ocurra para justamente poder incrementar los ingresos, poder tener mayor rentabilidad, aportar mayor valor a mi cliente, y eso hace que hoy en día no solamente organizaciones naturales que podríamos pensar que están en esta área, como Google, para hablar de una así como enorme, muy grande, sino que las organizaciones petroleras, que son organizaciones bien tradicionales, bien piramidales, están aplicando este tipo de metodologías y tal como lo planteabas, no desde los años 60, sino realmente desde hace muy poco tiempo, porque además la agilidad se casa con la sustentabilidad. ¿De qué? Sustentabilidad de los procesos, sustentabilidad para poder dar respuesta a los cambios que está necesitando el mundo hoy en día. Sí, Gracias, Claudia. Carelia, adelante. Sí, y fíjate que voy a decir algo que quizás va a sonar así como, pero que paradigmático, ¿no? Pero en serio, sí. ¿Sabes qué otra cosa requerimos? De tiempo. Es decir, tiempo, pero agilidad, no, pero ya va, es que agilidad no es rapidez, ¿sí? Bien, entonces, ¿y por qué? No, ¿por qué? ¿Para qué requerimos tiempo? Para que ocurra el encuentro. Si estamos apurados, el encuentro no ocurre, ¿sí? Estamos hablando de trabajo en equipo y de un proceso de gestión de cambio. Entonces, tiempo para que ocurra el encuentro, tiempo para escuchar al otro o a los otros, ¿sí? Entonces, ontológico aquí el tema. Tiempo para sentir mi cuerpo al respirar, ¿sí? No hay innovación, no hay proceso de reflexión si la persona y el equipo de trabajo no se siente cada uno a sí mismo. ¿En qué andamos? ¿Cómo estoy? ¿Yo qué estoy mirando? Cuando, por decir un nombre, Leila me está planteando la idea que me está planteando, que está planteando aquí en el equipo, a mí que me está provocando esa idea en mi cuerpo, ¿sí? Corporalidad. Entonces, tiempo para que ocurra el encuentro, tiempo para escuchar al otro, tiempo para sentir mi cuerpo al respirar, y eso es una impronta de una de mis maestras, ¿sí? Tiempo para ser flexible. Y no va a haber, no, mira, no hay manera de sentirme vulnerable, si no conozco, si no me lo permito. Y para conocer y para permitírmelo, necesito tiempo. Tiempo para ser flexible. ¿Flexible en cuanto a qué? En cuanto a algo que está fuera de mí, no, en cuanto a las creencias que yo tengo respecto al proyecto, respecto a las personas con las que estoy interactuando. Sentir otra vez es mi cuerpo para poder identificar los juicios. Los juicios en lo particular, para mí yo no los identifico aquí.
Aquí les pongo nombres, pero primero los identifico en mi cuerpo. Entonces requerimos para eso tiempo. Requerimos tiempo como cuando estamos aprendiendo a bailar, ¿sí? Con alguien. O es la primera, estamos en una fiesta y Germán me saca a bailar, ¿sí? Y en la primera seguro que nos vamos a dar tropezones, pero si decimos, ay, esto no funcionó de una vez, y siéntese cada quien, no, tiempo para encontrarnos, tiempo para tomarle el ritmo que requiere el proyecto, El proceso como el tal. proceso como tal. Entonces, se requiere de tiempo en las empresas para implementar una filosofía ágil. Sí, usted requiere de tiempo. Ese es Qué otro. interesante, qué Claro. interesante. Un factor que además, un recurso no renovable además, que cada día ponderamos muchísimo más. Créanlo o no, nos aproximamos al final. Créanlo o no, se nos ha ido muy rápido el tiempo y eso es muestra de lo interesante que es el tema, de lo interesante que han sido todos sus aportes antes de hacer como ese cierre, tomando algunos de esos aspectos claves que ustedes han compartido, pues obviamente cederles a ustedes esa oportunidad para que nos dejen, quizás no les voy a hablar de un mensaje final porque eso suena como, como entretrillado y lúgubre, pero sí una reflexión sobre el dinamismo o la pertinencia, la importancia que tiene entonces para el coaching de equipo, el incorporar esta mentalidad o filosofía ágil. Y las dejo en ese baile, como decían ustedes, en ese baile que se ha tornado el encuentro de hoy. Les dejo entonces que ustedes se identifiquen quién quiere comenzar con esa reflexión. Tenemos unos minuticos ya para cerrar. Bueno, Karel, no sé, adelante. comienzo yo ahorita y sigues tú, Kareli, ¿te parece? A ver, para mí, el coaching tiene que ver todo, ¿sí? Con la agilidad. Casi que su alma gemela. Si tuviese que usar una metáfora, para no usar eso de la media naranja, prefiero alma gemela. Y es que justamente por requerir esa o estar asociado a esa mentalidad, que es una mentalidad de crecimiento y por ende esa invitación a aprender, a equivocarse, a correr riesgos, a interactuar, a poner al otro en el centro de mis conversaciones. Y si el otro está en el centro de mis conversaciones, tengo que preguntarle al otro qué requiere, qué no está observando, qué está haciendo posible, qué está requiriendo de mí en este momento para poder aportarle a eso, a su mundo, aunque yo no conozca de su mundo. Implica escuchar y todas son competencias asociadas al coaching. Y por ende surge de manera natural el que podamos y el que tengamos que habilitarnos, además, hacernos competentes en algo que hoy es un requisito indispensable para cualquier tipo de organización que quiera vivir, ser sustentable en estos tiempos y en los que están por venir. Bravísimo, Leila. Bueno, encantados de compartir esa perspectiva. Cerramos con Kareli. Kareli, adelante. Gracias, gracias. A ver, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, creo que van por allí, o vamos por allí, porque yo no me escapo de ellos, y ninguno de los que está aquí presente se escapa de ellos, de los más de 11.000 millones de usuarios conectados, ¿sí? Constantemente por los celulares o por otros dispositivos móviles, han generado unas fuerzas disruptivas. De hecho, la cuarta revolución industrial se marca del año 2017, más o menos 2018,
la marca del Foro Económico Mundial. Y estas fuerzas disruptivas nos están cambiando a nosotros nuestro mundo que estamos viviendo en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito organizacional, educativo, cultural. ¿Sí? Leila trajo una palabra clave y es hacerlo posible. ¿Sí? Y entonces para vivir en este mundo, para hacer posible nuestra vivencia en este mundo, primero solos no podemos, en individual no podemos. Y para ello necesitamos articularnos, ¿sí? Articularnos. Y para ello el coaching, ¿sí? El poder generar la cultura del encuentro. Porque si no, definitivamente, y eso es como ahorita una de mis mayores inquietudes como humana, si no más, es que va a ser la única manera como podemos nosotros prosperar, trascender, evolucionar, pero prosperar otra vez en la humanidad va a ser desde el encuentro, ¿sí? Y de ese encuentro pues va a requerir de filosofía ágil, de la articulación, del coaching, pero miren, cualquier filosofía, cualquier metodología que nos permita encontrarnos como humanos para evolucionar. Muchísimas gracias, se me quedó pendiente por allí, ya estamos ya sobre la hora, pero sí, Carely y Leila, por favor, sus redes sociales pueden compartirla a través también del chat, pero bueno, nos gustaría que nos indicaran ese punto de encuentro, hablando justo de tanta gente conectada, Carely. Sí, sí, gracias. Maravillosa. Bueno, si sí, quieren comentarlo o compartirlo por el chat, ahí está. Carelis @K Paredes León. Y Leila es @WonderLeila. Maravilloso. De todas maneras, aquí mi nombre. Tantas cosas que compartir, de verdad que lo colocaron por allí de lujo, nuestros encuentros de actualidad de esta semana. Podemos tomar tantas cosas, pero quizás lo más significativo lo ha repetido de las palabras de Carelis cuando hablas de encuentro, de esos puntos de encuentro. Hemos hablado de algo que vemos en el día a día como es un entorno de alta complejidad, para no entrar en detalle que si es bueno, que si es malo, que si me gusta o no me gusta. Lo cierto es que es complejo y no parece cambiar, no parece simplificarse el asunto, así que es probablemente lo que ha hecho tan encantadora esta jornada, este encuentro de hoy. Tomar de ese mundo ágil, de su origen, lo que ha sido tener en el centro del enfoque al cliente y entender que no solo es el cliente final, sino también el cliente interno, ese colaborador que está dentro del equipo o que corresponde a otros equipos de trabajo también. Lo tomamos, hablar de soluciones novedosas, de lo importante que es el compromiso para llevar una efectiva gestión del cambio. Estoy segura que hablo en nombre de todos los asistentes del día de hoy, diciéndoles que les agradecemos profundamente a ti, Leila, profundamente, Carely, gracias por haber compartido, sobre todo desde su experiencia y en algún momento parecía que no estábamos hablando de un tema organizacional, porque estábamos hablando de lo importante que es mostrarnos, de lo importante que es dar esa importancia dentro de la organización a los individuos como seres únicos, como seres maravillosos que tienen aciertos, pero que también pueden equivocarse, y que eso es fundamental en la metodología ágil, porque una de las premisas es que vamos probando a medida que vamos avanzando, y eso hace que nunca esté en tela de juicio el ser humano, sino que entendamos que estamos en un proceso de crecimiento y de desarrollo en conjunto. En nombre de la ICF Capítulo Venezuela, entonces les damos las gracias a todos. Gracias por habernos acompañado, un encuentro de lujo, como dicen por allí. Muchísimas gracias, Tania, que nos apoyó por acá, y para quienes se conectan y luego o están conectados por Facebook o luego ven todo este encuentro maravilloso, sigan muy de cerca las cuentas de nuestros invitados, sigan también las cuentas de la ICF y la cuenta de la ICF Capítulo Venezuela, porque constantemente estamos compartiendo cosas tan extraordinarias como esta. Muchísimas gracias a todos y feliz noche. Un encuentro maravilloso. Gracias, Leila. Gracias, Carely.
Gracias. Feliz noches a todos. Igual, buenas noches para todos. Muchísimas gracias. Feliz noche, gracias.